Capítulo 2. Invitación de un desconocido. El domingo pasado no tenía ganas de quedarme en casa. Iba sentándome de una silla a otra silla, pensando todo el tiempo en el lunes y en que se acabase el fin de semana de una vez. Papá y mamá iban a salir. Iban a casa de tío Jerry, pero yo no quería acompañarles. No me apetecía nada ver a Laura. No hace más que hablar de los vestidos que se ha comprado y de que está más delgada. Llamé a Clara para saber qué estaba haciendo y le pregunté si quería salir. Me dijo que podíamos encontrarnos para tomar algo en Lenis, que está más o menos a la mitad de camino entre su casa y la mía. Yo había olvidado el viernes mi libro de química en el armario de la escuela, y me hacía falta, así que le dije que trajera el suyo. También quería hablar con ella de la fiesta que pensaba dar. Quería pedir a John Fenton que me llevara, y no sabía si Sonia pensaba pedírselo también. Mis padres sabían que yo iba a salir. Me fui al poco rato de salir ellos. En la calle hacía mucho frío, parecía invierno y no otoño. Cuando estaba a medio camino de Lenis, sentí no haberme puesto guantes ni bufanda, pero estaba ya muy lejos para retroceder. No llevaba más que una chaqueta delgada y el viento se colaba hasta los huesos. Al ver el anuncio luminoso del solar del parking de Lenis, casi me eché a correr. El bar estaba casi vacío. Aquel ambiente no tenía nada que ver con el de los sábados por la noche, cuando está lleno a rebosar de estudiantes. Había unas cuantas personas sentadas en la barra, pero nadie en las mesas. Eddie Ferrell se ocupaba de la barra. Lo conocía del verano porque él y yo habíamos estado sirviendo en las mesas. Me sorprendió encontrarle. No sabía que trabajase allí todo el año. Era la primera vez que yo iba a Lenis en domingo. Nos pusimos a hablar y me preparó un chocolate caliente. No había visto a Clara. Le pregunté si creía que Barini volvería a darme trabajo el verano que viene, y él me respondió que se lo preguntaría. Como tenía que atender a un cliente, me pasé al otro lado, desde donde vería mejor a Clara cuando entrase. Me quedé allí sentada tomándome el chocolate caliente, tratando de reaccionar después del frío que había pasado, observando el ajetreo del tráfico en la carretera. Era ya de noche. Esperé unos 20 minutos, pero Clara no aparecía. Me había dicho que saldría de su casa a las 6, como yo. Así es que no entendía qué podía haberle ocurrido. Finalmente, recurrí al teléfono público y llamé a su casa. Contestó ella. Me explicó que sus padres habían salido a último momento y que tenía que quedarse en casa para vigilar a su hermanito. Hacía demasiado frío y ya era muy tarde para sacarlo a la calle. Me había telefoneado a casa, pero ya no me había encontrado. A mí aquello me sulfuró, porque había recorrido todo aquel camino de embalde, y también porque ella ni siquiera se había molestado en llamar a Lenin para decirme que no podía venir. La persona que hubiera tomado el recado me lo habría transmitido. Tuvimos una pequeña discusión por teléfono. Me dijo que fuera a su casa, pero yo no tenía ganas. Estaba demasiado lejos y, además, no estaba de humor. Volví a mi sitio y me quedé un rato más, preparándome para lanzarme de nuevo a la calle. Estaba mirando por la ventana cuando escuché una voz. «Va a nevar». Me volví y vi a un muchacho de unos 19 años de pie junto a mí. Me había fijado en él cuando entré. Estaba sentado en la barra y llevaba una chaqueta escocesa roja y azul. Miraba por la ventana contemplando la carretera. No me pareció que hubiese hablado conmigo,
pese a que no veía a nadie más allí cerca. No hice ningún comentario, pero seguí mirando a través de los cristales el solar utilizado como parking que se encontraba inmediatamente ante mi vista. Entonces añadió: ¿Estás esperando a alguien? Me sorprendió que siguiera en el mismo sitio. Le dije que ya no esperaba a nadie. Antes sí. Como yo entonces. Me parece que siempre estoy esperando a alguien. Quizá te hayas equivocado de sitio, le dije. Se sonrió como si la cosa tuviera mucha gracia y se sentó a mi mesa, frente de mí. Era la primera vez que lo miraba directamente. Me pareció que tendría unos 18 o 19 años, un par más que yo, poco más o menos. Tenía los cabellos rubios, bastante largos. Parecía un buen tipo, pero la verdad es que yo no estaba de humor para hablar con nadie. Volví a mirar por la ventana. Iba ya a irme. Comenzó entonces a tamborilear con los dedos en la mesa. Es posible que me haya equivocado de sitio. Es muy posible. Fue todo cuanto dijo. Yo me sentía un poco nerviosa. De hecho, siempre lo estaba cuando me encontraba a solas con un chico, y yo no sabía de qué hablar. No le di demasiada importancia. Por fin el muchacho me preguntó: ¿Eres de por aquí? Sí, voy al instituto. ¿Y tú? Yo a la universidad. Ah, ¿sí? ¿A cuál? Community College, Morrisville. Vivo aquí con mi familia, aquí en la ciudad. Soy estudiante diurno. He hecho algunas convalidaciones. Le pregunté si había ido al instituto. Me dijo que sí. Comenzamos entonces a hablar de profesores. Le pregunté a quién había tenido en el último curso. He pasado por todos, me dijo mirándome con una expresión que quería indicar que tenía mala memoria. ¿Tuviste a Miller en historia? Sí, claro, a Miller. ¿La encuentras buena? Sí, está muy bien. ¿Tuviste italiano? No. ¿Qué idioma hiciste? Español. Ah, ¿tuviste a Montesinos? Eso. ¿Y Corey? ¿Qué? ¿Hiciste química? Claro que hice química. Me eché a reír. Me hizo gracia su manera de decirlo. Me parece que el instituto no te gustó mucho. Es mejor la universidad, dijo. Hay más libertad. Eso dicen. Incluso cuando se vive con los padres, puedes hacer convalidaciones. Sí, ya las he hecho. Yo también podría hacerlo. Mis padres no tienen demasiado interés en que siga mucho tiempo de estudiante. Se quedó con la vista fija en la mesa, como si no supiera qué otra cosa decir. Con el dedo dibujaba 8 sobre la mesa y también otros signos. Para decir algo, le pregunté qué estudiaría. Todavía no lo he decidido. Tal vez ingeniería. Si quieres que te diga la verdad, el estudio es más que nada por el aspecto social. En su manera de pronunciar las palabras aspecto social, hubo algo que me produjo una extraña sensación. No podía imaginármelo rodeado de amigos, ni alternando con mucha gente. Lo juzgué tímido, tratando de aparentar que no lo era. Esta fue la sensación que me produjo. De todos modos, no le había costado demasiado entablar una conversación conmigo, a pesar del poco pie que yo le di al principio, por lo que pensé que quizá me equivocara. Finalmente decidí marcharme. Me levanté y me puse la chaqueta. Yo también me voy, comentó él.
Cruzó la puerta y la mantuvo abierta para que yo pasara. Nos detuvimos un momento en el solar que hacía las veces de parking. Se ofreció para llevarme a casa en el coche. Le dije que no, que vivía muy cerca. Estaba en realidad haciendo cábalas sobre una idea que se me había ocurrido. Yo nunca había salido con ningún universitario, pero me suponía que me pediría que saliera con él, y yo estaba pensando la posibilidad de invitarlo a la fiesta de Clara. Hacía mucho frío en la calle. Me esforzaba por mantenerme de espaldas al viento, tratando de no coger frío. No quería irme, pero tampoco quería quedarme. No sabía qué hacer. ¿No quieres subir al coche conmigo, verdad? Eso mismo. Dame tu número de teléfono, pues quizá te llame un día. ¿De acuerdo? Escribí mi número de teléfono en un trozo de papel que encontré en mi bolsillo y junto a él mi nombre, puesto que ni siquiera sabía cómo me llamaba. Yo tampoco sabía cómo se llamaba él. Iba a preguntárselo, pero no lo hice, por considerar que era algo que surgiría espontáneamente. Cogió el papel y se lo metió en el bolsillo. ¿Me das el número de teléfono, pero no quieres que te lleve en el coche? ¿Verdad? Así es. ¿Y dónde está la lógica? No sé. Tenía cara de pasar tanto frío como yo. Su chaqueta no era muy gruesa y tampoco llevaba guantes. Veía que su aliento, igual que el mío, humeaba en el frío del ambiente. Le pregunté dónde tenía el coche. En el parking no había más que 3. Los sábados por la noche, en cambio, estaba lleno de coches. Señaló uno azul y viejo, un Chevy aparcado a un lado del edificio. No es mío. El mío está en el garage. Es de un amigo. Por supuesto. Tú tienes un Jaguar último modelo. Lo que pasa es que está averiado. ¿Me equivoco? Solo quería bromear un poco, pero lo lamenté al momento. Me miró con indignación, como si lo hubiera humillado, como si me hubiera burlado de él por no tener dinero. No era esta mi intención, pero posiblemente este era el efecto que había causado mi observación. Me puse a hablar nerviosamente, a hablar por hablar, a tratar de cambiar el tema y arreglar las cosas. Le dije que yo no tenía coche, que ni siquiera tenía carnet de conducir, que Robbie me enseñaría a conducir seguramente aquel año cuando viniera a casa para vacaciones, porque yo no quería que me enseñaran mis padres. Le dije que mi padre era demasiado severo y mi madre demasiado nerviosa, que me imaginaba que ni el uno ni la otra se fiaban de mí como conductora. Lo que yo quería era que se echara a reír, pero parecía como si tuviera la cabeza en otra cosa. Decidí entonces subir al coche y le pregunté si mi casa le pillaba de camino. Sí, me dijo. Sube, hace mucho frío. Subí al coche. Dentro hacía tanto frío como afuera, pero por lo menos no había viento. Subió y comenzó a poner el coche en marcha. Me sonrió y dijo: Las chicas no tienen la necesidad de conducir. No necesitan coche. No fastidies. A mí me iría la mar de bien. Yo no estaba de acuerdo en nada de lo que él decía. Puso en marcha la calefacción y me explicó que todavía tardaría unos minutos en calentarse el ambiente. Me figuré que quería excusarse una vez más y le dije que ahora me encontraba a gusto. Se notaba algo de aire caliente. Lo sentía como me subía por las piernas. ¿Dónde vives? Temple Street, una travesía de Central Avenue. Ya sé dónde está. Aceleró el coche y me preguntó: ¿Tienes algún hermano mayor? Sí, tiene 4 años más que yo. El año que viene se gradúa. ¿Como yo? ¿Cuántos años tienes tú? ¿19? 20. Miraba para adelante, concentrado en conducir,
sin dirigir hacia mí su mirada. Giró para entrar en la carretera y la cruzó para enfilar en dirección sur. Le expliqué que debía tomar la desviación hacia Temple, más o menos a 1/4 de milla de distancia. Seguía pensando en la fiesta de Clara y trataba de imaginar si un chico mayor que mis compañeros se encontraría a gusto en ella. Clara tenía un primo que iba a la universidad y que fue a la última fiesta que dio Clara, y se trajo a un amigo. Yo no tenía ganas de invitar a la fiesta a un universitario, si después se encontraba en ella a disgusto entre más gente joven que él. Iba ya a hablarle de la fiesta cuando me di cuenta que acababa de pasarse la desviación. Ahora tendrás que seguir hasta la próxima salida. Aquí ya no puedes girar, le dije. ¿Era Temple Street? Sí, pero tienes que entrar en la central primero. Conozco el camino. Siguió adelante, pero antes de llegar a la salida, giró por un desvío más allá de una gasolinera cerrada. Aquel camino llevaba a la parte de la ciudad donde estaban las fábricas. No había casas ni tiendas. Los domingos aquel barrio estaba desierto. A lo largo del camino se veía toda una serie de fábricas, edificios bajos y más allá una hilera de camiones estacionados junto a unos depósitos. Los edificios estaban todos cerrados. En las bocacalles que salían de la carretera había luces de tráfico. Era la única iluminación. No me gustaba el sitio. Mejor será que vayas hasta la salida como te he dicho antes. No sé a dónde lleva esta carretera. Conozco el camino hasta Temple. No hacía más que mirar fijamente a las calles que íbamos cruzando, como si tuviera que poner mucha atención para no perderse. En las calles no se veía ningún letrero indicador. Tengo que dar la vuelta, me dijo. Yo no dije nada. Tenía miedo de que quisiera aparcar en algún sitio y esto nos llevara a discutir. Siguió adelante 2 manzanas más y después giró por una bocacalle que conducía a la parte trasera de un edificio de ladrillo. Detuvo el coche con los ojos clavados en el volante, sin mirarme ni un momento. Muy bien, le dije. ¿Y ahora? Llévame a casa. No se movió. No movió siquiera la cabeza para mirarme cuando dijo: No soy de aquí. Sentí un escalofrío. Pese a no saber qué quería decir con ello, procuré no dejar traslucir mi estado de ánimo en mi voz. Ah, ¿no? ¿De dónde eres? De otro estado. Entiendo. Me has tomado el pelo. Llévame a casa. Me aparté un poco y me volví hacia él para poder mirarlo de frente. Yo tenía la espalda apoyada en la puerta. Él seguía con la mirada dirigida hacia adelante. Voy a decirte una cosa. No me gustó nada de lo que dijiste antes, dijo. Pensé en saltar del coche y salir corriendo por la carretera, pero calculé que sería peor si advertía que estaba asustada. Siguió hablando, como si hablara consigo mismo. Disfraces, así se llama el juego. Me pareció que no lo había entendido bien. ¿Cómo? Decías que te gustaría un coche. Pues no lo veo. Hay chicas que querrían tener cosas, pero a su manera. Se volvió hacia mí, y aquella fue la primera vez que me miró directamente desde que subimos al coche. Tengo razón, ¿verdad? Me dijo. Yo no sabía qué decir. No sabía de qué estaba hablando. Te crees alguien, ¿no? Me dijo. Escucha una cosa. Quiero irme a casa. Si hay algo que me cabree,
son las chicas como tú. ¿Te figuras que puedas hacer todo lo que te venga en gana? Que no tienes que hacer más que un guiño, ¿verdad? Yo iba a decirle que no era verdad, pero no podía. Él seguía hablando sin parar. Se dice que sois el sexo débil, ¿lo sabes? No, no te hace falta nada. Tú, tan ancha, se salen con lo que quieren y yo lo acepto. No se puede joder como una mujer. ¿Qué eres tú? ¿Una mujer o una niña? No le contesté. No hay nadie que sepa mentir como una mujer. Siempre se salen con la suya con tal de pasear con sus lindas caritas y mover el trasero de un lado para otro. No quiero hacer daño a nadie, y menos a una chica. Casi se me cortó la respiración. Sentí como si del estómago me subiera algo que me llenaba el pecho y parecía querer ahogarme. Comencé a hablar y mi voz me sonó a cosa extraña, como si perteneciera a otra persona. Esperaba que no sonara de modo que dejara traslucir el miedo que sentía. No me imaginaba que estuvieras pensando en esto, de verdad. Quizás creías que yo sabía de qué iba, pero no es así. Te lo pido, por favor. Llévame a casa. Sí, te llevaré a casa. Dijo estas palabras como si estuviera muy tranquilo, como si fuera una persona muy razonable, pero no hizo nada. Anda, venga ya. Y entonces se puso la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó algo. Yo no veía bien lo que era. Comenzó a darle vueltas en la mano y me dijo: primero me parecías una chica simpática. Ahora mismo, cuando estábamos charlando. Pero ahora no sé qué pensar. Vi entonces que lo que tenía en la mano era una navaja, y él vio mi mirada clavada en ella. ¿Sabes qué es esto? No tengas miedo. No voy a abrirla siquiera. La arrojó sobre el salpicadero y la navaja salió proyectada y golpeó contra el parabrisas. Yo busqué la palanca para abrir la puerta y escapar, pero él me agarró por el brazo y me detuvo. No lo intentes. Te prevengo. Por favor. Te lo aviso. No quiero. No me irrites. Yo no te he hecho nada. Por favor, déjame ir. Yo no lo miraba, pero él seguía mirando el salpicadero del coche. De pronto, todo comenzó a enturbiarse. Tuve la impresión de que iba a desmayarme. Ni grité, ni me eché a llorar. Tenía la impresión de que empeoraría las cosas si perdía el control de los nervios. No te hagas la inocente, me dijo. Odio estas cosas. Sabes a qué viniste, y yo también lo sé. No traté de huir. Sentía la fuerza de su mano asida a mi brazo, la mano que a través de la chaqueta me apretaba muy fuerte. Tenía miedo de irritarlo. No sabía qué iría a hacer. Bajó el seguro de la puerta de mi lado, abrió después la suya, salió y me arrastró tras de él. Una vez fuera, de pie, junto al coche, quise escapar, pero no pude. Me dijo que me mataría si volvía a intentarlo. Había mucho odio acumulado en sus ojos. Parecía que me conocía desde hace mucho tiempo y que me odiaba desde siempre. Y ahora, finalmente, iría a desquitarse. Me hizo entrar en la parte trasera del coche y me quitó algo de ropa. Después, me violó. No grité ni lloré.
Me parecía como si fuera algo que le estaba ocurriendo a otra persona. Tenía miedo de lo que haría después. Trataba de pensar cómo reaccionaría yo. No me puse histérica, ni perdí el control. Me insultó con palabras sucias. Yo, entre tanto, hablaba para mis adentros, no en voz alta, procurando repetir mentalmente determinadas palabras para así no oír las suyas. Cuando hubo terminado, me dejó y se sentó. Comencé a ponerme mis cosas, sin mirarlo, con la esperanza de que no tratase de impedirlo. Quería evitar que mis manos temblaran, y apenas conseguía vestirme. Se dio cuenta de que se me escapaban las lágrimas. —¿Qué? ¿Lloras ahora? —me dijo. —¿Qué importa eso? No eres más que una basura. No lo miré, pero, por su voz, me di cuenta de que era otro. Ahora se reía de mí, y se había disipado todo su odio. Salí del coche. No trató de impedirlo. Comencé a andar en dirección a la carretera y así estuve a cierta distancia del coche y comencé a correr. Tenía miedo de que cambiase de parecer y saliese tras de mí, pero no lo hizo. Cuando estaba casi en la carretera, me volví para mirar. El coche seguía en el mismo sitio. En ese momento se encendieron las luces rojas traseras y el coche se puso en marcha. Giró en dirección contraria y se alejó de la carretera. Al cruzar un semáforo, me di cuenta de que no había mirado la matrícula. Ni siquiera se me había ocurrido. En la carretera no había laterales para peatones. Después del tramo del puente, y pasé un mal rato caminando por ella, había muchísimo tráfico. Pero eso me alegraba. Hacía que me sintiera más segura. El viento era tan frío como antes. Estuve corriendo buena parte del camino. Tardé casi 1 hora en llegar a casa. Mis padres habían llegado ya. Vi las luces en la sala y oí la televisión. No sabía cuál era mi aspecto. Entré por la puerta de atrás y subí directamente al piso de arriba y me encerré en el cuarto de baño. Ya en casa, me envolvió de pronto todo el calor de mi hogar. No me había advertido del frío que hacía en la calle. Me entraron ganas de vomitar. Me acerqué al lavabo y me quedé junto a él, pero aquella sensación se desvaneció. No estaba enferma. Comencé a quitarme la ropa. En las bragas había sangre, que había atravesado la tela y manchado las medias. Las lavé con agua fría en el lavabo. No dejaba de repetirme una y otra vez que estaba a salvo. Tomé una ducha y me lavé el pelo. Cuando hube terminado, abrí la puerta y me puse a escuchar. Oí que mis padres hablaban. Los dos seguían abajo. Fui a mi habitación y me puse el pijama. No sabía si seguía sangrando. Me puse un apósito. Dejé la ropa sobre el radiador de mi cuarto para que se secase durante la noche, y mi madre no viera que estaba húmeda, y no se preguntara por qué la había lavado. En todo este tiempo sentía una sensación muy rara. Me movía con una lentitud extraordinaria, como una máquina. Quedaba solo unas pocas cosas que hacer y después todo quedaría limpio. Apagué la luz de mi cuarto para que se figurasen que dormiría y no entrasen. Ya en la cama me puse a temblar. Tiré para arriba de las mantas y el temblor cesó. Me costaba creer que volvía a estar en la cama de la habitación que estaba tranquila y pacífica. Todas las cosas exactamente donde habían estado siempre.
Seguía pensando que ahora podría estar muerta. No entendía lo que había ocurrido. Lo veía, pero no podía entenderlo. No sabía por qué había subido en el coche. Me costaba pensar en todo aquello. Por un lado me sentía agobiada, por otro lado aliviada. No podía creer que hubiera ocurrido, ni tampoco que hubiera terminado ya. Rompí a llorar, pero por miedo de que a mis padres me oyeran, me contuve. Todo esto ocurrió hace 3 días, el domingo pasado.